Buenas tardes, amigos de Café Detallista. Hoy estamos 16 de noviembre, ya estamos en la recta final del año 2021. Prácticamente nos quedan 6 semanas, que son 6 semanas muy determinantes para el comercio detallista de Costa Rica, para el comercio detallista del mundo, porque se viene el mes de diciembre, se viene la Navidad, la mejor época comercial para muchos negocios durante el año, también el año nuevo. Igualmente tenemos mucha circulación de dinero, los aguinaldos que comienzan a darse ya en los bolsillos de los costarricenses, se dispara el gasto y bueno, esto es muy bueno para los comerciantes. Hay una apertura en este momento con la circulación de los vehículos, con los horarios extendidos hasta las 11 de la noche, la posibilidad de que las empresas en general tengan una seminormalidad los sábados y domingos. Así que entonces es muy importante que todos tomemos nota y también que usemos las medidas de prevención, las mascarillas, en el caso de que estemos en conjunto con alguna gente cuando vamos al comercio, guardar las distancias correspondientes también. Asimismo, respetar el protocolo de lavado de manos y bueno, los que todavía no se han vacunado contra el COVID-19, hay vacunas, hay disponibilidad en este momento. Así que entonces tratemos de ajustarnos todos a lo correcto. Así que nosotros, bueno, en esta tema de volver paulatinamente a la normalidad, tenemos algunas actividades que la Cámara está desarrollando. Por ejemplo, este jueves hay una actividad sobre la inducción comercial y queremos que sea la directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas, doña Olga Vargas, quien nos explique un poquito de qué se trata esta charla que viene como una charla extra, por así decirlo, de capacitación para todos los comerciantes detallistas. Adelante, Olga. Buenas tardes, Mariana. Buenas tardes a quienes nos acompañan el día de hoy. Sí, como bien lo dice usted, para este jueves 18 de noviembre vamos a realizar una charla sobre el tema de equipos de inducción comercial en un acercamiento y alianza que estamos llevando a cabo con el Laboratorio de Eficiencia Energética del ICE. La idea es que la Cámara para el próximo año va a empezar a trabajar en capacitaciones y en proyectos tendientes a motivar y a incentivar a los comerciantes detallistas a que realicen cambios en sus negocios con el fin de que puedan también reducir de esta manera su consumo energético. Así es que están cordialmente invitados para el jueves 18 de noviembre a partir de las 5 de la tarde a través de la plataforma Zoom. Es una charla en la que se requiere inscripción, así es que quienes no se hayan inscrito y estén interesados, los invitamos a que nos llamen al teléfono 22 53 26 25 o nos envíen un mensaje al WhatsApp 88 18 17 23 y también comentarles dentro de este mismo contexto que la Cámara en los próximos días va a realizar un sondeo entre nuestros afiliados precisamente sobre este tema de consumo energético y el interés que pueda surgir en desarrollar o en participar en proyectos tendientes a la reducción de este consumo y, por ejemplo, también al manejo de residuos. Así es que vamos a seleccionar una muestra de afiliados y una compañera de la Cámara llamada Karen Pérez va a estar encargada de aplicar el sondeo por si reciben la llamada en esta vía, ¿verdad? Que por favor le den atención y que puedan facilitarnos la información que es muy valiosa para los proyectos que se quieren realizar. Muchas gracias, Olga. Y bueno, ustedes ven, la Cámara está haciendo movimientos estratégicos, por así decirlo, en el tema del desarrollo sostenible, en el manejo y uso eficiente de la electricidad y también de la producción de electricidad a través de nuevas fuentes alternativas de energía, como puede ser la energía solar, la energía eólica, y también entrando al tema del manejo de residuos. Igualmente se va a trabajar también en algunos otros programas que son de interés, pero nosotros vamos a hacer nuestro comentario de este día que tiene que ver como que vamos de mal en peor con la corrupción en Costa Rica.
Poco favor hacen los aspirantes a cargos públicos en las próximas elecciones a Costa Rica en el caso de la corrupción. Sí, porque sus partidos tienen personas que usan la política para hacerse ricos. Soslayan una realidad y la evaden, porque finalmente dependen financieramente de capitales dudosos que les dan los recursos para sus campañas y después les cobran. Costa Rica tiene una red de corrupción muy democrática, por así decirlo, porque reparte entre todos. La repartición, a diferencia de países como Nicaragua y otros, da para muchos. Es un sistema institucionalizado, entronizado en la esfera pública y en la esfera privada. Los políticos de moda del momento de las elecciones no ofrecen nada que realmente combata la corrupción. Sus propuestas son timoratas, superficiales y no van a la raíz del problema. Costa Rica está en manos de la narcomafia y no lo queremos ver ni combatir. La función pública se ha convertido en un servirse y no en un servir. En la empresa privada gigante prima de lucro, la ganancia desmedida y se olvidó el principio de solidaridad. Mientras tanto, el narcotráfico, las estructuras criminales globalizadas se apropian de Costa Rica lenta pero sistemáticamente. Tal vez los ciudadanos, los pequeños, medianos y grandes empresarios deberíamos unirnos y trabajar juntos con los empleados públicos honestos y conscientes de la situación. Pareciera que es la ciudadanía, el pueblo, de manera organizada, el que tiene que frenar esta situación. Y es que hoy estábamos viendo nosotros, por ejemplo, en la prensa, la relación que tiene, por ejemplo, un candidato a la vicepresidencia que fue uno de los financistas de un señor que es alcalde y está detenido en este momento durante 30 años, muy cuestionado en la función pública y hasta ahora guarda prisión momentáneamente por sospechas de delitos de corrupción, y también la relación de un hermano de ese alcalde que curiosamente aparece como socio de una de las empresas que estaría involucrada en la corrupción en las municipalidades. Entonces uno se pregunta hasta dónde están todos esos lazos, y esto hablando de algo que es muy noticioso en este momento, que es de actualidad y que sin embargo pues nos lleva a ver otras cosas. Por ejemplo, el tema que tiene que ver con la elección de diputados, donde algunos candidatos de partidos, por lo menos un partido cristiano, estaría vinculado también con alguna persona relacionada con estas cosas que están pasando en acueductos y alcantarillados, de contratos que son vendidos, por así decirlo, a personas vinculadas al narcotráfico. Y entonces, realmente dice uno, bueno, ¿qué es lo que pasa? Aparte de eso, no se menciona el tema de la impunidad, porque en el tema Caja Fischer, que involucró al Partido Unidad, hoy en día todavía existe ese partido y que llevó a expresidentes a la cárcel, al final no quedaron claras las cosas, por así decirlo. Por otro lado, el caso de la famosa trocha de la Administración de Liberación Nacional de la expresidenta Chinchilla paró en nada. Mucha gente hizo plata, mucha gente hizo los pesos y nadie está en la cárcel, nadie está condenado y no pasó en nada. Igualmente con el tema del cementazo, una de las mayores estafas planteadas aquí en Costa Rica, uno de los mayores robos estructurados y que implican toda una logística criminal, porque no es el que aparece ahí dando la cara, sino que hay toda una estructura y no ha pasado nada. El tema de llevar a juicio a algunas personas no ha parado en nada. Y si nos vamos ya finalmente, para no aburrirlos y cansarlos, porque esto es como llorar sobre la leche derramada, uno ve estas pruebas FARO y se han gastado casi, dicen que 280 millones de colones, eso es lo que dicen, y resulta que todo va a parar en nada. Es decir, las pruebas van a ser anuladas, los formularios, entonces todo ese gasto significó que alguien cobró, que alguien se echó dinero a la bolsa, alguien imprimió esos exámenes, alguien tuvo que ver con la estructuración.
porque se pagaron o se estarían pagando más de 280 millones de colones. Y simplemente la ministra de Educación renuncia y la viceministra. Y ya con eso se acabó el problema. Y los 280 millones, ¿quién los paga? Usted y yo, como ciudadanos, como detallistas. Entonces, uno se pone a ver que si no se falla en la investigación, por lo menos todo esto sale a la luz, algo pasa en los tribunales, algo pasa en el Ministerio Público. Durante todos estos últimos años es interesante el movimiento de las personas que han estado en el Ministerio Público, un puesto que debería ser estable, que debería ser con gente proba. Resulta que, por ejemplo, la anterior directora del Ministerio Público, jefa del Ministerio Público, era la esposa de uno de los principales abogados en el caso Cochinilla. Entonces, todos estos ligámenes y todas estas relaciones, y por eso nosotros decíamos en el comentario que en Costa Rica la corrupción es muy democrática, porque la coima, el soborno, el dinero se reparte entre muchas personas y eso hace entonces que se dé esta impunidad. Quizás de veras vamos a tener que ser nosotros los ciudadanos que en algún momento, como ha ocurrido en la historia de este país, tengamos que levantarnos, organizarnos, y no estamos hablando de cosas violentas, ni incitando a la violación de la constitución política, pero sí a defender los derechos consagrados precisamente en esa misma constitución, para que podamos tener un país un poquito más honesto, un país que realmente responda a los intereses de los costarricenses, de los que somos asalariados, de los que dependemos de una microempresa, y que esos tagarotes que se echan los pesos, que se roban los dineros públicos, pues dejen de hacerlo. Muchas empresas podrían en este momento surgir en Costa Rica, ahora que se habla de reactivación económica, por ejemplo, en el caso de construcción de carreteras, de mantenimiento de vías, de chapias que se requieren hacer en todos esos predios públicos, podrían ellos estar fomentándose y creciendo de alguna u otra manera, y podríamos nosotros también ayudar a una reactivación económica donde no sean 2 o 3 los que se echen las ganancias de millones de colones en la bolsa. Y finalmente, ya para terminar, uno se pregunta también el tema de los monopolios privados, como el de Riteve, cuando los talleres, y así se quiso hacer en su momento, y ahora que viene la renovación del contrato de Riteve, de la revisión técnica vehicular en Costa Rica, en su momento la idea era que fueran los colegios técnicos profesionales, sí, esos vocacionales que dan clases de mecánica, los que pudieran asumir esa revisión técnica, y esa práctica se quedara entre los costarricenses. Quizás habría menos corrupción, quizás se repartiría mejor el dinero, porque ya no sería un solo empresario o una empresa, serían muchas empresas que estarían operando en todo el país y el desarrollo podría ser mayor. Y bueno, el otro tema es Recope, pero eso pareciera que es como una reserva de casa de alguna persona o grupo empresarial en este país que tiene eso ahí como un negocio potencial. Ya aquí muchas empresas extranjeras han tenido que retirar porque no han podido competir. Y bueno, eso favorece sí a mucho empresario nacional. Los precios de los combustibles son iguales en todo el país, no hay diferencia, igual en Puerto Limón donde se descarga, igualmente en Guanacaste el mismo precio, pero uno se pone a pensar, no es posible tener una refinería que no refina con una cantidad de trabajadores que la verdad es que están recibiendo un sueldo por prácticamente no hacer nada, encareciendo en mucho también el precio de los combustibles de alguna u otra forma. Pero bueno, vamos a irnos a nuestro programa del día de hoy. Ya lloramos un ratito, ya nos desahogamos, ya también queremos que ustedes piensen un poquito a la hora de que vayamos a ir a votar ahora en este mes de febrero, para que nuestro dedo, bueno, ahora es a través de un lapicero, no se manche, no se eche a perder y hagamos la mejor elección posible. Aquí no se trata de votar por quitar a los que están actualmente gobernando por 8 años de problemas e inutilidad. Tampoco se trata de cobrarle a los liberacionistas y a los de la unidad los desmanes que han hecho y que han propiciado esta corrupción y este desorden que vive el país, sino de buscar los que sea más razonable y poder nosotros como ciudadanos
realmente respaldar a un gobierno que ojalá que la gente vote igualmente por fortalecerlo, que el Poder Ejecutivo tenga su presidente, sí, pero que también tenga su buen apoyo en la Asamblea Legislativa. En fin, vamos a seguir nosotros con nuestro programa y el tema de hoy es muy importante porque estamos en el mes de noviembre y los gringos en Estados Unidos, los estadounidenses empresarios, se inventaron lo que llaman el Black Friday, una forma nueva de comercializar, una forma nueva de revitalizar la economía allá en su país y que evidentemente ha tenido eco en el resto del mundo. Y por eso es que nosotros invitamos hoy a doña Katia Chávez, jefa del Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a Plazos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, para que hablemos un poquito sobre todo esto del Black Friday. Así que, doña Katia, bienvenida, buenas tardes. Disculpe la tardanza en darle la palabra, pero es que a veces tenemos que hacer comentarios y referirnos a la situación nacional. No queda más porque también nosotros sentimos y nos duele lo que pasa en Costa Rica. Así que bienvenida, muchas gracias y cuéntenos usted, realmente esto del Black Friday ha traído mucho trabajo al Ministerio de Economía, al departamento donde usted está. Sí, muchas gracias, Mariano, y quiero saludar a doña Olga, Melissa, y a todos los que están conectados con nosotros para comentar sobre el Black Friday. En efecto, vamos a ver, recuerden que esta es una época de alto consumo, usted bien la refirió ahora, Mariano, en donde los consumidores salen, digamos, a aprovechar estas ofertas que se dan en ocasión del Viernes Negro, del Black Friday, del mes negro, del mes rojo. Ahora le han variado muchísimo, digamos, el nombre. En efecto, esto es una costumbre que se generó en otro mercado y que fue adaptada, digamos, al mercado nuestro. Por virtud de lo anterior, nosotros lo que hemos detectado es que siempre es importante el tema de la disposición de la información para que el consumidor pueda tomar una decisión de consumo informada. Pero vean, vamos a hacer un repaso sobre la estructura que tenemos nosotros y recuerden que nos llamamos la Dirección de Apoyo al Consumidor, que estamos dentro del Ministerio de Economía, Industria y Comercio y que el tribunal que resuelve todas las denuncias de los consumidores se llama Comisión Nacional del Consumidor. En relación con el marco legal, quiero recordarles la Constitución Política y el artículo 46, donde se resguardan todos esos derechos de los consumidores y por lo tanto son irrenunciables. Y eso es algo que hemos venido de forma sistemática subrayando en cada uno de los webinars que hemos hecho por acá. Que la ley se llama la Ley de Promoción de la Competencia, Defensa Efectiva del Consumidor, que es la Ley 74712 y su reglamento. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Recuerden que es proteger de modo efectivo los derechos e intereses legítimos y económicos de los consumidores. Como estamos ante una oferta, vamos a resaltar cuáles son los derechos que hay que respetarle a los consumidores. Y tenemos como número uno la protección de sus intereses legítimos económicos y sociales. Es decir, vamos a poner ahí un ejemplo pequeñito y es, ¿verdad que el consumidor compra un bien o un servicio? Bueno, eso es un interés económico, ¿verdad? El acceso a información clara, veraz, suficiente sobre los bienes y servicios, que se especifique de modo correcto la calidad, las características, la composición y el precio final, ¿verdad? Es decir, que si este precio final involucra un tema de transporte, hay que informarle cuánto cuesta el transporte también a los consumidores para que sepan cuál es la totalidad que va a tener que pagar por ese producto o ese servicio. Y la protección administrativa y judicial. Recuerden que la protección administrativa la damos nosotros en ese esquema que acabamos de reseñar y que la tutela judicial se da ante los tribunales de justicia y necesita un patrocinio letrado o un abogado, mientras que en nuestra sede es totalmente gratuita. ¿Cuáles son las obligaciones del comerciante? Entonces tenemos que, tiene que informar de modo suficiente, oportuno en español, de modo claro y veraz, todo lo que tenga que ver con
digamos, provocar ese acto de consumo y esa decisión de consumo por parte de los consumidores. Ofrecer, promocionar o publicitar los bienes y servicios de conformidad con lo que la ley establece, ya lo vamos a detallar más adelante, que todo bien o servicio tiene una garantía mínima, ¿se acuerdan? Que es de 30 días hábiles, salvo que se haya informado un plazo superior, que se deben de respetar las condiciones de la contratación y que se debe extender una factura o comprobante de compra en donde se detalle qué es lo que el consumidor está adquiriendo. Ahora, si se detalla, pero no de modo suficiente, eso es una obligación del comerciante. Por lo tanto, el consumidor siempre conserva su derecho a reclamar. ¿Qué es importante resaltar aquí? Que toda publicidad, oferta al público que se realice sobre bienes o servicios por prestar y que haya sido transmitida por cualquier medio, vincula al comerciante. Y esa es una palabra que quiero que subrayemos, que la pongamos en negrita y con marcador. Vincula, es decir, obliga al comerciante. Al ofrecer y vender productos y servicios por medio de plataformas digitales, también queda vinculado el comerciante. Y el consumidor tiene los mismos derechos que tiene cuando compra de manera presencial, y eso se llama principio de equivalencia funcional. Posteriormente tenemos algunos derechos del consumidor durante las ofertas y promociones. Cuando hablamos de ofertas y publicidad, hay 3 principios que tenemos que tener presentes siempre. 1, el de la veracidad, 2, el de la claridad y 3, el de la legibilidad. El de la veracidad es que esa información que se da sobre el bien o el servicio tiene que coincidir con las características reales del artículo o del servicio. No se pueden inventar. La claridad es que no se puede omitir información relevante, porque si se hace, se induce a error o engaño a los consumidores. Y la legibilidad, y es que le permita al consumidor tener un contraste adecuado entre el fondo y la letra para que pueda leerlo sin hacer ningún esfuerzo, es decir, de manera muy natural y adecuada. ¿Qué debemos hacer para no inducir al consumidor o a los consumidores a error o engaño? Bueno, se debe realizar esa publicidad de acuerdo con la naturaleza, las características, el peso cuando corresponda, la utilidad y la finalidad de los bienes y servicios. ¿Se puede o no se puede omitir información que sea relevante para la toma de la decisión de consumo? Como por ejemplo, las cantidades, ¿verdad? O esa frase que siempre ponen de hasta agotar existencias, cuando en realidad se tiene que poner cuántas unidades se tienen. No podrá contener ninguna manifestación o presentación visual que directa o indirectamente, por afirmación, omisión, ambigüedad o exageración, pueda llevar a confusión al consumidor. Y aquí es como, venga y adquiera los mejores productos del mercado, o yo tengo los productos más garantizados en el mercado. Ese tipo de frase no se puede utilizar. Si se incumple la normativa, se debe obligar al comerciante a rectificar esa información. Eso, recuerden que yo les he comentado que lo hace la Comisión Nacional del Consumidor, y nosotros también podemos pedirle que lo haga a través de misivas informativas o a través de prevenciones, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, toda información que yo dé, esto que usted acaba de mencionar, que ya esté correcto, es parte del contrato. No me puedo echar atrás después, incluso si lo anuncio en redes sociales. No. Y ahora les vamos a mostrar algunos ejemplos porque nos ha estado sucediendo justamente eso que usted menciona, don Mariano, es lo que los consumidores hoy en día están denunciando. Es decir, que en redes sociales, por ejemplo, se les oferta un precio y cuando llegan al punto de venta le dicen que ya la oferta ya no está vigente. O al revés, en el punto de venta compran y el precio de oferta está exhibido, y cuando llega a pagar a la caja le cobran el precio regular. Entonces, mucho ojo con esto, porque vean que es una obligación del comerciante informar cuál es el precio anterior, ¿verdad? Tiene que indicar cuál es el nuevo precio o el beneficio, pero además tiene que hacérselo efectivo a la hora de pagar, porque si no hay publicidad engañosa.
se debe informar la cantidad de producto o artículos disponibles durante la vigencia de esa oferta, que es un poco lo que les señalaba, por ejemplo, de indicar, bueno, hay 200 botellas de vino y valen 1,000 colones. La limitación se puede llevar, el consumidor puede llevar 5 en cada compra o 2 en cada compra, ¿verdad? Cualquier limitación o restricción, que es justamente lo que acabo de ilustrar con este ejemplo, se debe garantizar la existencia de lo promocionado, que es eso que usted señalaba ahora también, don Mariano, y es el tema de que si yo publicito algo, tengo que tener en stock o en existencia, porque de lo contrario se da publicidad engañosa. Resulta, y aquí hay un ejemplo que les voy a mencionar, en donde salió en un sitio web una freidora de aire de una determinada marca, y resulta que cuando analizamos la disposición de la publicidad decía que ya no tenían en stock. Entonces, si ya estás informando adicionalmente que no tenés en stock, ¿para qué la estás publicitando? Para que la gente la vea, pase por encima, la vea y diga, voy a ir a ese punto de venta a comprarla, y cuando llega no va a haber. ¿Eso qué significa? Que eso es un gancho para atraer al consumidor para que consuma otro tipo de productos. ¿Me explico? Entonces, eso es algo que tenemos que evitar. ¿Qué pasa con las promociones? Nosotros siempre hablamos de las promociones y es un término que de forma en el mercado se utiliza como si fuese sinónimo de oferta, y siempre les he hecho énfasis en que es distinto. Las promociones involucran un sorteo. Las ofertas tienen una fecha de inicio y una fecha de terminación y ciertas condiciones. Las promociones también tienen condiciones y también tienen una fecha de inicio de promoción, pero lo que la diferencia es que el consumidor, se hace como acreedor de una expectativa de derecho de que si sigue ciertas reglas puede llegar a ganarse algo, ¿verdad? En un sorteo. Esa es la diferencia. Y aquí, por ejemplo, también hay que informar el objeto, es decir, en qué consiste esa promoción, qué es lo que el consumidor se puede ganar y qué es lo que el consumidor tiene que hacer para, por ejemplo, activar un código y quedar participando en la posibilidad de ganarse un carro 4x4, como un caso que una vez les comenté aquí. Y o cuál es el procedimiento para reclamar ese premio, ¿verdad? Entonces, vean que sí quería desde el punto de vista conceptual hacer esa diferencia. En la filmina anterior vimos el tema de las ofertas, cómo tengo que disponer la información para que el consumidor sepa y tenga certeza de que en efecto hay un beneficio, ¿sí? Decide decantarse por comprar ese producto o contratar ese servicio. Doña Katia, Sí. antes de entrar ya directamente a lo del Black Friday, vamos a irnos a unos mensajes, pero Perfecto. antes de los mensajes yo quería preguntarle a usted lo siguiente. Yo he visto, y usted creo que lo menciona ahí más adelante en los ejemplos, que se pone reglamento en el punto de venta y se está ofreciendo virtualmente el producto. El detallista está en la obligación de poner ese reglamento en la parte virtual, en la parte de redes sociales, y no decir, vaya usted a la empresa, porque sería como un engaño, sería como un gancho, obligarlo a uno a ir a la empresa. En ese sentido, ¿cuál es la recomendación suya para los detallistas? Tiene que estar disponible en ambos, tanto en la tienda virtual como en la tienda presencial, ¿verdad? Y en la tienda virtual, por favor, no manden al consumidor a hacer 20 clics para llegar a la información. Tiene que estar la información disponible. Vean que es muy importante que el consumidor tenga muy claras cuáles son esas reglas de la oferta y cuáles son esas reglas de las promociones. Y más ahora en Black Friday, Mariano, ¿verdad? Porque hay cantidades limitadas de productos. Infórmese, ¿verdad? Y si le va a generar un tema de un premio y un sorteo, dele las reglas claras y fáciles para que tenga conocimiento de cómo constituirse participante y qué es lo que se puede ganar y cómo lo puede reclamar. ¿A qué me expongo yo como detallista si, por ejemplo, infringo esa norma de no dar la información adecuada? ¿Qué me puede pasar? A una multa, y además, o sea, lo podemos obligar a rectificar la información y adicionalmente pedirle que se abstenga de incurrir en ese tipo de conductas, porque
Vamos, eso lo único que genera es una violación a una infracción administrativa que está estipulada en la ley y que es de acatamiento obligatorio, ¿verdad? Como vimos ahora, está dentro de las obligaciones del comerciante. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a ir a unos mensajes de interés y ya volvemos con doña Katia Chávez del Departamento de Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía. Redes sociales de la Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas y Afines. Facebook, Cámara de Detallistas Costa Rica. Página web www.canacodea.org y WhatsApp 88 18 17 23. Gracias por seguir aquí en Café Detallista este 16 de noviembre. Recuerden que pueden reportar, amigos asociados de la Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas y Afines, su sintonía, la sintonía de este programa. Pueden hacer preguntas también a través de los comentarios. Aquí está doña Katia Chávez del Ministerio de Economía para hablarnos sobre los derechos y deberes de los comerciantes detallistas que tenemos que cumplir perfectamente a cabalidad con los consumidores, incluso no solamente porque hay que respetar la ley, sino porque tenemos que respetarnos a nosotros mismos como comerciantes honestos, como comerciantes que cumplimos a cabalidad con nuestros clientes y les servimos adecuadamente. Ellos tienen sus derechos y nosotros tenemos que respetarlos. Ojalá pudiéramos más bien ampliarlos con garantías, con servicios extendidos y con una serie de cosas más que ahora vamos a abordar con doña Katia precisamente, pero creo, doña Katia, que usted sigue en la línea ya del viernes negro, ¿verdad? Porque creo que nos tiene unos ejemplos muy interesantes de lo que no debemos hacer en el comercio detallista con las ventas que se hacen.
Sí, muchas gracias, don Mariano. Vea, efectivamente, nosotros tenemos ya por más o menos un mes de estar revisando publicidades y vea lo que nos encontramos. Y hoy quise aquí que viéramos esto, porque vean la disposición de la información, son 5 imágenes, pero si ustedes la detallan, se dan cuenta de que únicamente en la última imagen del margen sería derecho, ¿verdad? Se informa el precio anterior y el precio actual, es decir, el que es oferta, porque ahí dice antes 35,000 y ahora 27,000 colones. Sin embargo, en las otras 4 imágenes no se observa esa diferenciación en relación con el precio y por lo tanto eso es un precio regular. Pero al unificarlo, ¿verdad? Entonces tengo que preguntarme porque adicionalmente, ¿cómo se titula? Ahí arriba hicimos en la parte superior, un recuadro en donde dice Black November. Entonces, si usted utiliza este tipo de, digamos, de título llamativo, si estamos en el viernes negro, en el mes negro, en la semana negra, ¿verdad? Entonces estoy insinuándole al consumidor que va a tener un descuento y vea que aquí no tenemos descuento en esos 4 artículos. Vamos a pasar a la siguiente en donde también se hace mención de porcentajes de descuento, pero no se sabe sobre qué. Vean ahí, para pintarse las uñas, para hacerse un lifting, tienen un 50% de descuento supuestamente, pero no sabemos cuál es el precio regular. No se le dice al consumidor. En el recuadro del 73% tampoco tenemos claro sobre cuál precio y si ese 73% en efecto corresponde a un descuento. Sin embargo, vean que sobresale la disposición de la información con colores amarillos y con un fondo negro. Por cierto, está referido a una máquina de hacer hielo, que es esos cubitos que ustedes ven ahí. En cambio, en el último ejemplo, en el cubrecamas, sí se indica cuál es el precio anterior y cuál es el precio, el beneficio que el consumidor puede obtener, así como el precio final que tiene que pagar en caso de que se decida por adquirir este tipo de producto. En la que sigue podemos observar cómo hay una disposición de la información y de nuevo se utiliza la palabra promoción en vez de oferta, se indica cuál es el precio de manera resaltada, el precio en blanco es el precio de oferta y abajo se pone precio regular y se hace la indicación de que costaba 899,000 colones. Y vean que hay un circulito verde que dice que tiene 210,000 colones de descuento. Pero aquí, ¿cuál es el tema? Que dice hasta agotar existencias, en vez de indicar cuántas refrigeradoras tienen en el punto de venta en esa condición, ¿verdad? Y no se indica la fecha de la vigencia de esa oferta, no se dice, bueno, durante el fin de semana del 20 y 21 de noviembre. Entonces, mucho cuidado con la disposición de la información. En el siguiente tenemos que se dice que se obtiene un 50% de descuento en todos los productos de la tienda, pero después en ese recuadro, antes de las rebajas Black, dice restricciones aplican, consulta nuestros nuevos horarios y tiendas habilitadas. Pero vean ustedes que al decir restricciones aplican y no se le dice al consumidor cuáles son esas restricciones, también estamos cometiendo un pecado, ¿verdad? Hay que indicar cuáles son esas restricciones y no se remite, como acabamos de indicar, a dónde están esas condiciones para que el consumidor pueda verlas de previo para que decida si va o no, o decida si es cierta la publicidad o no. Entonces, todo este tipo de omisión lo que hace es generar error o engaño. Recuerden eso. En el que sigue, que dice que hay un 70%, un 30% y que aplican restricciones y en productos seleccionados. Cuando se informa que aplican restricciones, tiene que informarse a dónde están esas restricciones, cuáles son, para que el consumidor conozca. Pero vean que aquí adicionalmente dice productos seleccionados. Entonces, dígale cuáles son esos productos que tienen estos descuentos, ¿verdad? Y para que el consumidor pueda tener certeza de que en efecto tienen ese descuento que se les está informando.
¿Por qué? Porque toda esa información vincula a quién, al comerciante. Si no es verdad, el consumidor puede exigir que le cumplan. En el siguiente ejemplo, bueno, tiene un error, dice promo, ¿verdad? En vez de oferta, pero además vea que se indica en blanco 39 colones, pero en realidad son 399,000 colones porque el precio anterior era de 549 y pudimos hacer, digamos, la deducción en virtud de que se dice ahorre o ahorra 150,000 colones. Porque si no, no hubiésemos entendido la disposición de la información y hubiésemos entendido en qué consistía la oferta. Después dice, ver condiciones en tienda. Este es un poco como el ejemplo que Mariano mencionaba ahora, es decir, no solo en tienda, porque también lo tengo aquí en redes sociales, y entonces en redes sociales también tiene que estar disponible para los consumidores. Vean las denuncias que presentan los consumidores ante la Comisión Nacional del Consumidor y nótese que el tema de la falta de información, publicidad, ofertas y promociones representan un 12% de las denuncias de los consumidores ante la CNC. El primero siempre es garantía, contrato y ahí donde dicen rechazo a puertas, por si no les había comentado, es que son denuncias que nos ingresan, pero que no son competencia nuestra, entonces se remiten a las otras instituciones a donde corresponde. Pero en esta presentación también les traemos una información que está muy fresquita y que adicionalmente les va a dar a ustedes un indicio de qué es lo que denuncian los consumidores. Está a corte de 31 de octubre del 2021, pero quiero que vean las últimas 2 barras de ese gráfico en donde el consumidor denuncia por incumplimiento de lo publicitado y la publicidad engañosa, que es lo que hemos aquí expuesto, hemos conversado varias veces, y vea que esto, o sea, se puede incrementar por el tema de publicidad engañosa que se pudiese dar en épocas punta como el Black Friday. Aquí les voy a mencionar 2 ejemplos de los 4 que les van a quedar ahí, en donde hay una inconsistencia entre la publicidad que hay en el punto de venta y la publicidad que hay en redes sociales. Y cuando los consumidores van al punto de venta y reclaman, le dicen, ya caducó, ya la quitamos de las redes sociales, entonces no le aplica. Y eso es algo que tenemos que corregir. Recuerden el principio de equivalencia funcional. Tantos los mismos derechos tiene el consumidor que compra en un punto de venta de manera presencial como el que compra por plataformas virtuales. Y recuerden que con el tema de la pandemia, el comprar por medio de plataformas digitales se potenció en Costa Rica. Y esto es un tema a nivel mundial. Entonces, tomémoslo en consideración. ¿Por qué? Porque esto va a crecer de manera exponencial y puede ser un aliado para usted como detallista y para, digamos, vender más, que en el fondo lo que tenemos que procurar es que el consumidor tenga una experiencia de compra bonita y adecuada, en resguardo de sus derechos. Y eso solo se logra cuando ustedes como detallistas conocen cuáles son sus obligaciones. En el mismo sentido, podemos ver un voto de la Comisión Nacional del Consumidor que trajimos de manera ilustrativa, en donde se publicita para el Viernes Negro un producto, pero no se indica cuál es el precio anterior. Entonces la Comisión le dice corrija y absténgase de incurrir en ese tipo de conductas, y lo hace por medio de un acto administrativo que es una medida preventiva, se llaman estas, que son de 10 días para que corrija, y si corrige y acredita, se archiva la denuncia. Vea qué importante. Doña Katia, en el cuadro donde se hacían los comparativos de los años, vemos que el 2019 tuvo un nivel que bajó en el 2020 y se incrementó en el 2021. Aquí estamos hablando entonces de que el tema de las ventas virtuales de alguna manera están, creo que es el cuadro anterior, exactamente ahí, 2019, 2021. Ha habido un incremento en algunos casos y bastante sustancial. Por ejemplo, la falta de información se fue a 554 en el 2021 y en el 2019 había estado en 161. ¿A qué atribuye usted esta situación? Eso es importante para que el comerciante se pellizque. Eso es muy importante porque los consumidores ahora denuncian más. Nosotros tenemos una plataforma que es virtual y está abierta 24/7.
Esa es la razón por la cual ahora el consumidor ya no pretende, digamos, una atención nuestra de manera presencial, sino que utiliza la plataforma que está en www.consumo.go.cr y se ha potenciado, don Mariano, el tema de que los consumidores denuncien este tipo de experiencias. Y sí hemos tenido casos emblemáticos y la mayoría de los casos son porque le presentan al consumidor o le entregan al consumidor algo distinto de lo que le ofrecieron en las plataformas digitales, entonces, o se lo entregan a un plazo posterior, que entonces eso también genera un tema de incumplimiento de contrato y de publicidad engañosa, como vimos ahora en las barritas que yo les mencioné y que les resalté. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos aquí? Si usted no le va a entregar en el plazo que usted mismo está informando la cosa al consumidor, entonces mejor dimensione esos plazos a la realidad de su mercado, para que el consumidor no se cree falsas expectativas. De hecho, en la fiscalización que hicimos para el Día de la Madre encontramos una buena práctica porque encontramos un emprendimiento que utilizaba las redes sociales para colocar su producto y dijo, a partir del jueves, me parece que el Día de la Madre era un fin de semana, ya no vamos a aceptar más sus pedidos porque llegamos al tope con nuestro nivel de producción. Entonces, a mí me pareció, de hecho lo presentamos en esa presentación, porque me pareció una excelente práctica, decir la verdad en cuanto al tema de la capacidad que tenía ese comerciante. Entonces, ¿qué es lo que yo rescato aquí, don Mariano? Si usted tiene un plazo para entregar, dígaselo a los consumidores, pero dígale el plazo correcto y cúmplale. Si usted le va a vender un producto, no trate de meterle otro, porque el consumidor hoy reclama y vea que nuestro sistema es un sistema que es gratuito y créame, los consumidores hoy están denunciando más que hace un año. Hay un aprendizaje de ellos y un pellizcamiento, por así decirlo, se pellizcan más. Y en este caso, por ejemplo, esas denuncias van apoyadas con, me imagino yo, material gráfico que pueda ilustrar y pueda servir de prueba ya, digamos, si fuera una instancia judicial. Correcto, pero como es ante la Comisión Nacional del Consumidor, es un tribunal administrativo, pero igualmente tienen validez. Y le voy a decir de dónde yo tomo todos los ejemplos que les he traído a este programa. De ahí, de la prueba que aportan los consumidores. Todos estos ejemplos son de la vida real. Entonces, eso es lo que le da, me parece a mí, un poco de mayor credibilidad a la información que nosotros traemos a este tipo de charla, de webinar. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es tomar todo lo que los consumidores nos están dando y eso es lo que les pasa hoy en la vida real. Entonces, vean cómo, por ejemplo, le dicen al consumidor que porque tiene oferta, porque el producto está en liquidación, porque está en promoción, porque es único, porque es usado, de retorno, reconstruido, no tiene garantía. No es cierto. Y ahora yo les mencioné una consulta que recuerdo que me hicieron hace, por decirle, el viernes. Y trabajo en una tienda de zapatos, los zapatos costaban 20,000, ahora los vamos a poner a 5,000. No le tengo que dar garantía al consumidor, ¿verdad? Y la respuesta, ¿cuál es? Sí tienen garantía. Y tienen una garantía mínima de 30 días hábiles. Y vamos a hacer, digamos, como un checklist de lo que tiene que decir esa garantía, que es de 30 días hábiles, que se cuentan de lunes a viernes, que no se cuentan sábados y domingos, feriados, asuetos, y todos esos días se abonan al plazo, que yo cuento ese plazo a partir de que recibo la cosa, ¿verdad? Y podemos adelantar un par de filminas en donde vamos a ver que hay una obligación de entregar esa constancia de manera escrita, pero no significa que si el consumidor no la recibe porque el comerciante omitió dársela, no puede reclamar. Claro que sí, puede reclamar esa garantía con el comprobante de caja, con la factura electrónica, con el comprobante que le hayan mandado por WhatsApp. Todo eso vincula al comerciante, lo obliga, y entonces el consumidor ahí puede reclamar. Y ese documento, en caso de que lo entregue por escrito, que es la obligación primigenia, debe indicar el alcance, debe de indicar la duración,
debe de indicar las condiciones, las personas físicas, jurídicas, a donde se pueden hacer efectivos esas condiciones y adicionalmente, el consumidor tiene derecho a que le devuelvan el dinero, tiene derecho a que le sustituyan el bien y tiene derecho a que le reparen de manera gratuita el artículo. Y si se lo reparan, tiene que mediar un diagnóstico de qué es lo que tiene el artículo y adicionalmente tienen un plazo de 15 días para hacer la reparación. Ahora, ¿cuándo no aplican estas condiciones de la garantía? Cuando el producto se desnaturaliza. Y vamos a ver las estadísticas. Muy bien. Vean cómo nuestro top número 1 siempre son las denuncias por el tema de garantía. Porque, ¿qué le dicen al consumidor? Deje el artículo y se lo vamos a reparar. Pero si el consumidor compró un artículo nuevo, ¿cuál es la expectativa como consumidor? Que funcione de acuerdo con su naturaleza. Que si es una licuadora, que funcione desde el día 1. Si es un microondas, también, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Que también hemos encontrado en el mercado que hay comprobantes que se borran. Entonces, aquí siempre le decimos al consumidor, tómale una foto, sáquele una fotocopia. ¿Cuál es otra de las prácticas que encontramos en el mercado? Es que la garantía es de 1 año, pero se lo dicen de manera verbal al consumidor. Entonces yo les digo, o sea, anótenlo ahí en ese comprobante que le dieron de que la garantía es de 1 año. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir reclamar en caso de que el bien se dañe. Y nótese adicionalmente que la segunda infracción es el tema del contrato y la tercera, es falta de información, publicidad, ofertas y promociones. Y vean cómo se han incrementado las denuncias, que es una observación que ahora hizo Mariano, que también se repite acá, porque ya superamos la cantidad de denuncias presentadas durante el 2019 y por supuesto las del 2020. En un 22%. En el siguiente gráfico de barras podemos observar cuáles son los artículos más denunciados por los consumidores costarricenses. Y de nuevo quiero reiterarles que esta es una estadística muy reciente con corte al 31 de octubre. Y tenemos que el primer artículo son los teléfonos celulares. Aquí hay que leer las barras de abajo para arriba. Los segundos son las pantallas planas, los terceros son las computadoras portátiles, el cuarto son los vehículos. Los 5 son, el 5 es refrigeradores domésticos, el 6 son lavadoras domésticas, motocicletas, accesorios y dispositivos para celular, repuestos para vehículos y cocinas domésticas. Entonces, ¿qué pasa con los celulares? En realidad los celulares tienen más de 10 o 15 años de ser los artículos más denunciados por los consumidores costarricenses. Doña Katia, ya casi vamos finalizando, pero es sorprendente cuando uno ve aquí cocinas, repuestos, celulares, motocicletas, lavadoras, refrigeradoras, vehículos, computadoras, pantallas, teléfonos. ¿Y qué pasa con el arroz y los frijoles? Con la leche y con el queso. ¿Hay también denuncias? Lo que pasa es que en ese caso nosotros no vemos temas de precios. Eso queda excluido porque acuérdense que el mercado costarricense se rige por la libre oferta y la demanda. Ahora bien, en caso de que hubiese algún producto vencido, tendríamos que ejercer una coordinación entre el Departamento de Verificación de Mercado del Ministerio de Economía, Industria y Comercio y el Ministerio de Salud para que vayan al punto de venta a ver cómo se retira ese producto para que los consumidores no lo adquieran porque evidentemente está dañado. Entonces, ese es otro tema. Pero en ofertas, promociones, por ejemplo, yo entro a un supermercado, una pulpería y ahora me apabullan con promociones también. Eso sí lo vemos. Pero vean que está incluido de manera general, que está más referido a aparatos duraderos. Correcto. ¿Verdad? Porque evidentemente, como usted bien lo indica, es decir, nosotros vemos también toda la publicidad y la disposición de la información en los puntos de venta. Entonces, por ejemplo, si usted le dice al consumidor, lleve 3 y pague 2, hacemos comprobación de la veracidad, que es el principio que ahora les mencioné. Eso sí lo podemos hacer, por supuesto. Pareciera como que de alguna forma el comercio detallista de abarrotes ha ido aprendiendo más rápido que muchos de los que están vendiendo, por ejemplo, productos electrodomésticos y
y cosas de ese tipo, electrónicas. Sí, correcto. Sí me gustaría, ya para ir terminando, Mariano, porque ahí tenemos unos ejemplos, pero yo hice ahora referencia a estos ejemplos conforme iba explicando. Entonces, nada más quiero recordar la diferencia entre lo que es una política de cambio y en lo que es la garantía que se observa en esa pilmina. La garantía es obligatoria, señores. La garantía siempre va a estar. ¿Ok? Esa es una forma, yo creo que muy sencilla de decirlo. Es intrínseca. En cambio, la política de cambio usted puede tenerla y puede que no la tenga. Si no la tiene, no pasa nada. Si la tiene, tiene que informarla y decirle al consumidor en qué consiste, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Y por otro lado, ya para terminar, si ustedes van a ofrecer productos financiados, ahí les dejé cuáles son las reglas para los financiamientos, que le tienen que informar a los consumidores, ¿verdad? Como el precio base del crédito, que debe ser el precio de contado, el plazo expresado en meses y la cuota mensual, la tasa de interés anual sobre saldos deudores expresada en forma porcentual y la tasa efectiva, que incluye todas las comisiones y todos los gastos, las comisiones, el monto de pago de la prima en caso de que hubiese prima, el monto total a pagar al cabo del plazo para que el consumidor sepa cuánto va a terminar de pagar por ese artículo. Y por lo general escogen unos plazos que son bastante largos y que hace que la cuota sea pequeñita, y la persona física o jurídica que brinda el financiamiento para que el consumidor sepa quién está prestando ese servicio. En la publicidad deberá indicarse al menos el precio de contado, el plazo expresado en meses, la tasa efectiva y el monto total a pagar al cabo del plazo. Entonces, con esto ya terminó, Mariano. Ahí les quedan mis contactos. Y les puse un meme para que no se les olvide que cuando hablamos de ofertas hay que indicar el precio anterior y el precio actual, y que no se vale aprovecharse de esta época de altísimo consumo, como es el Viernes Negro, Black Friday o como le quieran llamar, mes de descuentos, porque los consumidores se dan cuenta si les quieren tomar el pelo. Créamelo, porque si han querido comprar algo durante todo el año, han monitoreado ese precio y han monitoreado ese producto. Entonces, mucho ojo. Tratemos de darle la información a los consumidores de manera clara, veraz, suficiente y oportuna. Buenas tardes. Muchas gracias, doña Katia. Háganos un adelanto de su próxima participación, qué es lo que vamos a desarrollar en el mes de diciembre, porque este año ha sido muy positivo y nosotros le queremos recordar a nuestros seguidores en el Facebook, a todos los seguidores de la Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas, que todas estas charlas se suben en nuestra plataforma de YouTube, en nuestro canal de YouTube, así que ustedes pueden consultar. Y nosotros también estamos haciendo, ya hemos preparado algunas cápsulas para que ustedes tengan esa información en las redes sociales, ya sean en Instagram, en el mismo Facebook o en el WhatsApp, así que ustedes las van a tener, pero es muy importante que realmente entiendan que cuando estamos hablando de ventas en general, tenemos que tener ya mucho cuidado con las ventas virtuales. El tener una tienda virtual no es vender por vender, no es tener un negocio por tener un negocio y bueno, es una oportunidad y mando el producto y ya, y aquí no. También tenemos que cumplir con la legislación, tenemos que ser serios, responsables y evitarnos problemas. Y sobre todo cuidar mucho la imagen, cuidar mucho el nombre de la empresa, cuidar mucho el nombre de lo que es el comerciante, especialmente el comerciante detallista, que siempre ha sido muy solidario con todas las personas de este país. Pero bueno, doña Katia, finalmente, ¿qué vamos a ver ahora más adelante? Porque ya nosotros estamos emocionados esperando la próxima sesión de trabajo. Vean, les vamos a traer los consejos más frecuentes en la época navideña, pero adicionalmente vamos a revisar qué nos denunciaron los consumidores después del Black Friday para que no incurramos en los mismos errores, ¿verdad? Y podamos repasar algunos de los aspectos que usted también hoy me señaló y me dijo, qué importante esto, lo vamos a repasar, porque parece mentira, se da de manera reiterada. Entonces, vamos a trabajar sobre ese tema y muchas gracias por la invitación. Yo encantada de venir a tomarme un cafecito con ustedes. Bueno, muchas gracias, doña Katia. Nosotros vamos a irnos hasta la sede de la Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas
para que doña Olga Vargas, directora ejecutiva de la institución, nos haga un comentario ya final y también se refiera a algunas de las actividades de final de año que tenemos para todos ustedes, porque tenemos el bingo, una de las cosas que nos juntan y que nos ponen a todos a compartir. Desgraciadamente la pandemia nos alejó físicamente, pero por lo menos virtualmente este bingo nos acerca. Así que adelante, Olga. Muchas gracias, Mariano. Muchísimas gracias a Katia por toda esta valiosísima información que nos ha brindado el día de hoy. Y como bien lo dice usted, queremos recordarles la celebración del bingo el 19 de diciembre a partir de las 4 de la tarde a través del Facebook Cámara de Detallistas Costa Rica, que dicho sea de paso coincidió con la celebración de un aniversario más de la Cámara de Detallistas, así es que con ese bingo vamos a estar celebrando los 77 años de existencia de la Cámara, así es que cordialmente invitados y los premios van a estar buenísimos para quienes tengan la oportunidad de ganárselos. Y también recordarles que estamos con el concurso navideño que se maneja a través de Café Detallista, así es que también invitarlos a que nos envíen un mensaje, ya sea por correo electrónico a info@canacodea.org o por el WhatsApp 88181723, con cuál ha sido el obsequio que han recibido durante su vida que más los marcó, ¿verdad? Así es que con ese mensajito van a quedar participando en la rifa de un premio sorpresa que estaremos realizando en el programa del 28 de diciembre, aquí a través de la plataforma de Facebook Live. Y finalmente reiterar lo que Mariano comentó anteriormente, que estos cafés detallistas se colocan en el canal de YouTube Cámara de Detallistas en Acción para que quienes quieran retomarlos puedan hacerlo accesando a esta plataforma. Así es que ojalá que puedan aprovechar estas herramientas que la tecnología nos pone a disposición. Bueno, muchas gracias, Olga, y muchas gracias a todos ustedes, amigos detallistas que nos han visto, también simpatizantes del movimiento del comercio al detalle. Nosotros los invitamos para que cada 15 días nos acompañen aquí con nuestro programa